Hola, con todos y todas, les saluda María Coronel Altamirano, psicóloga especialista de la Dirección de Salud Mental en temas de emergencias y desastres. Les damos la bienvenida a la presentación del tema Impacto en la salud mental en el contexto COVID. Desde el Ministerio de Salud venimos realizando actividades que permitan contribuir con reducir el impacto en la salud mental, desde documentos normativos, desde asistencias técnicas, lo que son la difusión de mensajes claves que ayuden en la gestión y la prestación de servicios. Muy bien, comencemos. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, nos señala la OMS en el 2013. Ese estado de bienestar, ¿qué significa? El poder interactuar con las personas, con aquello que te permiten las diferentes esferas de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, el cual te va a ayudar a tener estrategias de afrontamiento frente a una situación de crisis, como son las emergencias sanitarias. Las epidemias son emergencias sanitarias de gran impacto en las que se ve amenazada la vida de muchas personas y pueden causar cantidades significativas de enfermos y muertos. Hemos visto que en este contexto tenemos diferentes casos de acuerdo a su nivel de la persona. Básicamente tenemos un nivel de pronto casos leves, casos moderados, casos severos. En los casos leves las personas están con esta restricción domiciliaria, lo que es el aislamiento físico, en el cual se le da indicaciones tanto a la persona que tiene el diagnóstico como a los familiares, para dar las indicaciones correspondientes. En los casos ya moderados requiere de hospitalización para poderle darles justamente estos cuidados a esa persona que tiene el diagnóstico COVID. Y en los casos severos, los pacientes entran a la unidad de cuidados intensivos, donde el pronóstico es reservado. Muchas de estas personas, desgraciadamente, pues fallecen y según el documento normativo del manejo de gestión de cadáveres, da la opción de cremación o inhumación. Estas situaciones de cambios de rutina en la vida de las personas, esa situación de sentir la falta de control de la misma persona, el saber qué es lo que no va a lo sabemos qué es lo que va a pasar. A diferencia de otras emergencias, esta emergencia, el riesgo de contagio es permanente. ¿A qué me refiero? Una situación de un incendio, una inundación, la amenaza es externa, en el cual hay un tema de temporalidad. Termina esta amenaza y la persona nuevamente empieza a hacer sus actividades, se dan algunas pautas y la persona empieza con los temas de la propia respuesta, el tema de la reconstrucción, entran a tallar otros factores, pero aquí en esta emergencia sanitaria, teniendo que ver con el tema de contagio, la persona, esta amenaza es constante día a día y esa sensación de control esa pérdida de control hace que la persona esté muy preocupada, muy ansiosa por saber qué es lo que va a pasar con las cosas que había planteado en este primer momento y qué va a pasar en su futuro. Entonces, esas situaciones también exacerban el tema de la ira, la cólera, pueden producir muchas veces lo que es la violencia familiar, la violencia también en los espacios laborales, no se puede dormir, está preocupado pensando en qué va a pasar, por eso todos estamos muy pendientes de las indicaciones que puedan dar las autoridades día a día. Dentro de esas investigaciones que se ha hecho este año 2020, también se ha observado que hay el aumento del consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Entonces, todas estas situaciones, cómo impactan en la salud mental,
tienen que ver con los problemas de salud mental, y esos problemas, entendiéndose que son los problemas psicosociales, que son los problemas de violencia familiar o los trastornos de salud mental, que en este caso se ha identificado que son los trastornos de depresión, el tema de ansiedad, y alarga un tiempo, que lo que se establece para un trastorno de estrés postraumático son a partir de los 6 meses. Sin embargo, en estas condiciones tendríamos que repensar y revisar cuando trabajemos el motivo de consulta de las personas que están padeciendo por esta situación. Todos nosotras estamos en este contexto que hace que se vulnere de alguna manera, nos sentamos vulnerables ante cualquier situación. Al respecto, el Ministerio de Salud viene elaborando e implementando documentos normativos. Tenemos los lineamientos de la política sectorial en salud mental, el cual tiene 5 lineamientos. El tercer lineamiento establece el cuidado integral de la población en condiciones de vulnerabilidad y tiene que ver con la situación de estados de emergencia o desastres, ¿no? Es lo que estamos pasando en este momento, porque estamos hablando de una pandemia, ya que tiene que involucrar a nivel mundial. También tenemos nuestro Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitario, que va del 2018 al 2021, donde se establece diferentes metas y diferentes implementación de dispositivos como son los centros de salud mental comunitario que tenemos a nivel nacional, 152, tenemos los hogares protegidos, tenemos el fortalecimiento de los hospitales o de los establecimientos de salud, en el cual el centro comunitario es el eje articulador de los dispositivos en un espacio de territorio. Y finalmente, ha sido aprobado 2 guías técnicas para el cuidado de la salud mental, una de ellas dirigida al personal de salud y la otra guía técnica dirigida a la población afectada, a los familiares, a la comunidad en contexto COVID. Y estos documentos se basan en lo que es el enfoque de acompañamiento psicosocial y los primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué es el acompañamiento psicosocial? El acompañamiento psicosocial son un conjunto de actividades realizadas por los equipos de ayuda orientadas a proteger y promover el bienestar psicosocial de las personas, familia y comunidad. Eso implica que tenemos que tener en cuenta que este enfoque parte no del sujeto como ente pasivo, sino como un agente de cambio. Agente de cambio que implica que nuestras acciones y nuestras tareas tienen que ver con acompañar a la persona en esta situación de crisis. Este acompañamiento psicosocial tiene 4 componentes muy importantes que tienen que ver con dar respuesta a necesidades de servicios básicos, de seguridad. Un segundo componente con el tema de las redes de apoyo, el trabajo en comunidad. Un tercer componente que tiene que ver con la atención no especializada, donde tenemos a los primeros auxilios psicológicos. Y un cuarto componente que tiene que ver con la atención especializada en salud mental. Como sabemos, el Perú tiene dentro de problemas de salud mental, el 20% de la población peruana tiene un problema de salud mental. Eso significa que en una situación de emergencia hay 2 posibilidades. Una posibilidad es que estas personas que ya tienen un problema de salud mental se agudicen sus síntomas. La otra situación es que las personas que no tienen un problema de salud mental empiecen a aparecer algunos síntomas que si no se tiene el cuidado correspondiente podrían desarrollar un trastorno de salud mental. Otra herramienta clave, como les mencionaba, son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos es una técnica que permite a la persona el poder establecer, el poder reconocer los recursos que tiene frente a una situación de crisis y al mismo tiempo poderlo conectar con la persona y con la red de apoyo.
estos primeros auxilios tienen 3 componentes muy importantes: observar, escuchar, conectar. Observar el espacio físico, observar las propias condiciones de las personas, saber cuál es su situación, qué fue lo que pasó en este momento, porque son diferentes crisis. No solamente estamos hablando del COVID como tal, sino que en este estado de emergencia hay muchas personas que han perdido a un ser querido no porque tenían COVID, sino porque de pronto tenían un problema crónico, de pronto por alguna otra situación, y es en ese estado de emergencia que también circulan otras problemáticas que también tenemos. Entonces es importante tener claro este proceso, que es el tema de observar. Luego pasamos al escuchar, que tiene que tener que ver con la escucha activa, el poder escuchar a esta persona teniendo en cuenta el tema de los silencios. Y finalmente, el más importante de pronto, que es el conectar con los recursos de la persona, conectar con las estrategias, conectar con los servicios, y lo que se busca es que la persona en un estado de emergencia pueda nuevamente restablecer a sus actividades de la vida diaria. La rutina ayuda a la persona a organizarse. Cuando nos señalaron que había esta restricción de aislamiento físico, las personas, algunas entraron como que en crisis, de saber qué iban a hacer el día a día. De pronto los primeros días era agradable estar en la casa, y de pronto cómo nuevamente nos organizamos con las acciones que tenemos el día a día. Entonces, lo que buscan los primeros auxilios psicológicos es justamente que la persona regrese a las actividades de su vida diaria. Pero en ese contexto de la emergencia existen restricciones propias de la emergencia que uno tiene que adecuarse a esas restricciones. Bien, sigamos. ¿Cuáles son estas acciones? Para ello es importante tener acciones claves para la salud mental y el apoyo psicosocial en el contexto de la pandemia. Tiene que ver, tenemos 4 acciones claves: el afrontamiento y estigma, el apoyo al personal de salud de primera línea, la continuidad de los servicios, que tiene 3 tareas importantes, que es la identificación de los grupos en condición de vulnerabilidad, el poder comunicar los riesgos a los usuarios de los servicios de salud, el adaptar los servicios de salud mental a los establecimientos, y la atención a personas que tienen COVID-19. Sigamos. Una de las acciones claves es el afrontamiento y estigma. ¿Afrontamiento a qué? Afrontamiento a la situación de crisis. Esta situación de crisis implica generalmente en las emergencias, uno de los temas que prevalece es el tema de información. O por sobreinformación o por falta de información. Las personas estamos muy pendientes de mirar la televisión, las redes sociales, estar pendientes de lo que está pasando momento a momento, y esa sobreinformación y esta falta de información, porque al no tener una información de lo que realmente está pasando, produce en las personas este aumento de niveles de ansiedad. Y es por ello que es importante señalar, preparar mensajes para realizar una comunicación periódica, utilizando solo información precisa dirigida a la comunidad y al equipo de salud. Para poder preparar esos mensajes es importante siempre revisar fuentes oficiales. ¿Qué significa? Revisar las plataformas de los diferentes sectores. Ellos son aquellos que nos dan la fuente oficial. Entonces tenemos que mirar la información que viene señalando en las plataformas para nosotros poderlo adaptar, adecuar y también socializar a la comunidad, pero también al personal de salud, que también es necesario tener la información actualizada. Algo que pasa en las emergencias es que la emergencia no es estática, la emergencia es dinámica. ¿Qué significa? Hoy día
día domingo, hay un escenario diferente del día sábado. Por tanto, hay que tomar decisiones. Y esto pasa con las emergencias. Día a día la situación se va modificando. Por tanto, tenemos que tener la flexibilidad, asumir esos cambios día a día. Otro tema importante que es el tema del estigma, ¿no? Abordar el tema del estigma proporcionando mensajes positivos sobre el personal y la población afectada mediante las redes sociales, radios y otros canales disponibles. El estigma pasa porque a veces se da aquí y en el mundo que cuando una persona es diagnosticada con justamente que ha sido contagiada por este virus, es tachada. Muchas veces hemos escuchado que a los familiares no les quieren vender el pan, no les quieren recibir el dinero, y en el caso del personal de salud, por ser personal de salud, hemos escuchado por parte del personal, en mi casa yo llego con mi ropa ya de vestir, pero las personas saben que yo soy enfermera, sencillamente se aísla, se aleja, me miran con miedo muchas veces. O también pasa de que muchas de las personas, el personal de salud, por el temor a contagiar a sus familiares, a su papá, a su mamá, deciden alquilar cuartos, pero tampoco les quieren alquilar los cuartos justamente por el temor al contagio. Entonces hay que hacer acciones que te permitan justamente ayudar a reducir este estigma. Podemos hacer algunas entrevistas a personas que se han recuperado de la enfermedad y preguntarles qué les ayudó a ellos a poderse sentir mejor, qué les ayudó en esta recuperación. Hemos acá, la Cruz Roja nos señala unos mensajes comunicacionales donde señala, el lenguaje importa, exprésate correctamente. Las personas de alguna manera están contraídos COVID, no son personas que propagan el COVID, ¿no? Entonces es importante tener presente que somos, primero somos personas, entre todo, nadie ha buscado estar contagiado, puede ser tú, puedo ser yo, que en algún momento podamos contagiarnos, porque es un virus que está en el ambiente. Y nuestra única arma en este momento es quedarnos en casa y seguir las pautas que dicen las autoridades. Otra acción clave es el apoyo al personal de salud de primera línea, donde podemos establecer, como señala el documento, la guía técnica del cuidado de la salud mental del personal de la salud, es hacer el diagnóstico situacional de la salud mental del personal de salud. En función de ese diagnóstico situacional, que lo van a hacer los equipos EDAS, que son los equipos de acompañamiento psicosocial, armamos un plan de implementación y supervisión del cuidado de la salud mental. Y este documento tiene que ser aprobado con resolución directoral por su IPRES. Es importante tener dentro de este plan lo que es el autocuidado en salud mental para el personal de salud, que significa darle al personal de salud estrategias y herramientas para que puedan cuidar su salud mental, como son las técnicas de relajación, técnicas de respiración, el poder tener claves de cuidado, de qué tengo el control. Yo tengo el control de mis pensamientos, de mis emociones y de mi conducta, pero yo no tengo el control de lo que mi compañero, mi superior o mis vecinos puedan estar pensando. Sobre eso no tengo control, pero sí tengo control sobre mi accionar. Esto justamente dentro de este plan tiene que prever la identificación de los problemas de salud mental en el personal de salud y finalmente el plan de atención individualizado en salud mental. El Ministerio de Salud ha habilitado la opción 3 que atiende al personal de salud las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, el personal de salud llamando a la línea 113. Todas las líneas de ayuda, de apoyo, se señalan en dígito 113. Al llamar a la línea 113 te da varias opciones, uno tiene que elegir la opción 3
para que un psicólogo del otro lado te pueda escuchar y tú puedas sentirte escuchado. Lo más terapéutico es el sentirse escuchado. Entonces, en ese momento hay equipos que esperan poder ayudar y tener esta línea, esta opción para nosotros es muy importante. Y hablo de tanto de personal asistencial como personal administrativo, porque todos en una emergencia estamos sobrecargados de actividades. Otra de las acciones claves, y digo las acciones claves porque son las acciones que tenemos que tener, sin embargo no son las únicas, es que tiene que ver con la continuidad de los servicios. Tenemos que hacer la identificación de los grupos vulnerables durante el COVID. Personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, usuarios que viven solos, usuarios que reciben medicamentos psicotrópicos. También tenemos que tener una comunicación o establecer una comunicación de riesgo con los usuarios. Podemos compartir mensajes sobre el manejo de la enfermedad, una enfermedad crónica que pueden tener, información sobre el COVID. Entonces es importante, a veces podemos pensar que es suficiente, pero el que podamos compartir muchas veces lo que ya está hecho, no tenemos que elaborar, podemos entrar, afortunadamente en este momento, tenemos la página de YouTube donde está de Infosalud, tenemos la Escuela Nacional de Salud Pública, tenemos el Ministerio de Salud, que ya hay spots pequeñitos, chiquitos y muy amigables que podemos ir descargando, que podemos mandar el link para que nuestros usuarios también puedan saber de fuente oficial realmente cuáles son los síntomas de la enfermedad, qué son los equipos de primera respuesta, porque hay mucho desconocimiento. Entonces, si nosotros buscamos y entramos, podemos armar nuestra cajita de herramientas y tener ya nuestros videos que son oficiales por el Ministerio de Salud y poder mandar en los WhatsApp grupales de la institución y también lo que corresponda a la población. Otra de las tareas en la continuidad de los servicios es poder adaptar los servicios de salud mental de los establecimientos de salud. Establecer formas para que el usuario se comunique, ya sea por teléfono o usando diferentes canales de comunicación. Es un reto para nosotros el poder tener el uso de los TICs, de las tecnologías, y ciertamente también es una oportunidad para poderlo establecer como parte de los servicios que brindamos. Revisar el abastecimiento actual de las farmacias para garantizar que se tengan medicamentos para satisfacer las necesidades de los usuarios. Las emergencias, como se llaman, son emergencias. Uno tiene proyectado una cantidad de medicamentos, sin embargo, por esta emergencia, ya hay investigaciones que señalan que van a aumentar los problemas de salud mental. Y entendiéndose que no solamente son psicofármacos, sino también otro tipo de intervenciones. Entonces hay que ver con farmacia darles el abastecimiento de cuánto nuestros psicofármacos y en función de eso tomar las previsiones del caso para tener la disponibilidad. Otra tarea dentro de la continuidad de los servicios tiene que ser adaptar los servicios de salud mental de los establecimientos, que es revisar el padrón nominal. Nosotros tenemos un padrón nominal en los usuarios. ¿Quiénes de ellos están recibiendo atención individual? Y en función de ello, identificar los usuarios con alto riesgo de recaída o daño. Nuestros usuarios que tienen de pronto con algunas conductas suicidas, a que estar pendientes de ello, o el tema de la propia medicación en algunos otros trastornos de salud mental. En todos los casos, para los problemas de salud mental, ya sean problemas psicosociales o trastornos de salud mental, hay que fomentar el tema de autocuidado y el afrontamiento positivo, ¿no? Cómo afrontar una situación a partir de experiencias pasadas, a partir de la situación. Es el día a día, es poder establecer y podernos programar. Uno aprende una habilidad haciéndola varias veces. Si yo, ustedes pueden tener algún video de la técnica de relajación, le pueden mandar, en este caso al usuario, para que lo pueda practicar.
Entonces es necesario que fomentemos ello para que el usuario pueda practicar todos los días 5 minutos, 3 minutos, hasta que finalmente pueda desarrollar el hábito por poder hacer la técnica de respiración. Y finalmente, como parte de la acción clave, es la atención a las personas que tienen COVID. Esto es importante porque acá, especialmente de pronto más, se dio en un primer momento en Lima, y que teníamos diferentes escenarios. Personas que estaban en sus casas, personas que estaban, a veces nosotros vivimos no necesariamente en una casa, sino en departamentos. Esos departamentos tienen edificios grandes, y en el cual se puede generar una situación de mucho malestar al saber que una persona ha fallecido por COVID, y nos podemos sentir con mucho temor de estar contagiados, ¿no? Es importante por eso proporcionar la atención en salud mental a personas en aislamiento físico, fomentar formas de preservar los vínculos sociales de los usuarios aislados. Lo que hicimos muchas veces es que en el edificio se pudieran crear los WhatsApp y se pudiera identificar. De pronto antes no se conocían como el vecino, pero ahora por esa necesidad había que reconocerse, ¿no? Porque desde los alimentos, ¿no? ¿Quién iba a traer los alimentos? ¿Quién abría la puerta? Entonces íbamos identificándonos y conociéndonos más. Tomar en cuenta formas de apoyo para que los familiares expresen sus sentimientos en caso de un fallecimiento durante el aislamiento de una persona cercana, ¿no? Ya tenemos un número representativo de personas que han fallecido, y en estas condiciones, lamentablemente, no podemos practicar nuestros ritos, nuestras costumbres, estar con las personas, abrazarnos, que el abrazo es muy terapéutico, el abrazo es reparador, pero en este momento no es posible, y eso hace que sea mucho más difícil procesar el dolor que tenemos cada uno de nosotros. Este dibujo que señala en la página del Ministerio de Salud nos dan algunas instrucciones donde dicen acá hay 6 pasos, que cuando hay una persona que tiene un diagnóstico COVID, se le señala dónde va a ser su ambiente, organizar con la familia, quién se va a hacer cargo de este familiar, el tema de los alimentos, quién va a reportar. Una de las tareas claves en todo tema de emergencia es la organización. Bueno, esperando que esta emergencia sea una oportunidad para todos y todas. Todas las emergencias son oportunidades para mejorar los sistemas en diferentes sistemas de salud. Les invito a leer varios libros sobre lo que es la reconstrucción de servicios que ha trabajado la OMS, donde señalan varias experiencias de muchos países en temas de emergencias, cómo han podido mejorar. Veamos la emergencia como una oportunidad para los servicios, para nuestra vida, que podamos revisar lo que venimos haciendo, tanto a nivel personal, familiar, en comunidad, para que todos podamos reconstruir mucho mejor. Muchas gracias y un abrazo. Hasta otra oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.